Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 6 del libro de los Hechos. En este capítulo se describe la elección de los primeros 7 diáconos y también aparece la persecución de Esteban, cómo lo toman y cómo levantan calumnias e injurias acerca de él. Pero hay algo interesante allí en medio de este relato. Las lecciones que sacamos de este capítulo son: primero, la iglesia debe ser gobernada por líderes espirituales y servidores. Esto es importantísimo y en este capítulo encontramos pautas acerca del liderazgo de la iglesia de Dios, cómo debe ser, porque es que no lideramos una empresa común, un lugar común y corriente. No, estamos liderando un lugar que pertenece a Dios. Por tal motivo, los atributos que debemos tener los líderes deben ser atributos que Dios da y Él pide. Interesante. Segundo, la fe y la obediencia a Dios pueden llevar a la persecución. Y de hecho, llevarán a la persecución. Sucedió en el pasado y sucederá en nuestros días. El predicar la verdad, esto creará persecución. ¿Sabes por qué? Porque hay un enemigo que es furioso y se levanta en contra de la verdad, y es el enemigo de Dios. Y Apocalipsis capítulo 12, cuando lleguemos a Apocalipsis, algún día que lleguemos, cuando estudiemos aquel texto de Apocalipsis 12, leeremos que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero mira bien, se llenó de ira contra la mujer y se viene a hacer guerra a la descendencia. O sea, los hijos de Dios, los miembros de la iglesia de Dios, recibirán persecución porque Satanás les hará guerra, nos hará guerra, me incluyo en ellos también. Pero aquí en este capítulo encontramos la ayuda que Dios nos da y cómo nosotros podemos resolver todos estos asuntos. Y tercera lección que sustraemos de este capítulo, obviamente hay muchas más, pero quiero centrarme en esta. Dice: la defensa de la fe requiere sabiduría y valentía. Interesante. ¿Y sabes quién da esto? Cristo Jesús. Él nos llena, nos inviste de esta sabiduría y este poder. Por eso es que todos los días, querido amigo, querido hermano, todos los días debemos buscar la sabiduría de lo alto. Leamos entonces la Biblia. Dice Hechos 6: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En aquellos días se refiere a los mismos tiempos de los cuales hemos estado hablando. Esta queja que se está presentando aquí no es una queja liviana, no, es una queja con un tono fuerte, porque es tan fuerte como para que los discípulos le muestren preocupación y la iglesia esté preocupada. El registro no culpa de nada a los apóstoles, ellos no tienen la culpa tampoco, sino más bien era a causa del rápido crecimiento que tenía la iglesia y había superado todos los recursos de la iglesia y había creado un problema. Esto es algo normal debido a ese crecimiento tan inmenso. Ya lo que estaba en la logística de los apóstoles se había salido de control, pero no era culpa de ellos porque tal vez no lo tenían planeado. Hoy día nosotros miramos de esta manera y decimos, pero es que ellos debieron pensar en esto. Sí, pero no podemos culparlos. Es gracias al crecimiento y eso es algo maravilloso. Pero mire la forma en cómo los discípulos atienden el caso. Y Mensajes Selectos, página 91 del año 1899 dice: el Señor nos da aquí un ejemplo del cuidado que debe tenerse cuando se eligen hombres para su servicio. Un solo hombre no tuvo en este caso a su cargo una gran responsabilidad. 7 hombres fueron elegidos y debían trabajar íntimamente unidos en su obra. Interesante. No es que escojamos a uno solo que se haga cargo, no. Es la unidad que debe haber en la iglesia, porque Dios ha encargado a todos. A veces nosotros dejamos solamente los pastores o los obreros bíblicos, que ellos son los que hagan la obra, que ellos son los que prediquen, porque para eso les pagamos. No es una obra así. La obra de Dios es algo de todos. Todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús, Él se convierte en un líder, en un mensajero del Señor.
Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 es un texto en el cual nos hemos casado con Él, porque dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es bonito el texto, porque nos indica que debemos nacer de nuevo, que nosotros somos nuevas criaturas, que debemos dejar muchas cosas, que debemos cambiar, ahora todo es nuevo. Sí, eso es bonito, pero todo hay que estar en Cristo, para estar en Cristo. O sea, si estamos en Cristo hay un resultado y es la nueva criatura. Sí, pero nos quedamos hasta allí. No vamos al siguiente versículo, y en el siguiente versículo hay una gran comisión. El versículo 18 dice: y esto proviene de Dios, todo esto proviene de Dios. ¿Qué es? Lo de la nueva criatura. Si tú estás en Cristo, eres transformado en una nueva criatura, y esto no depende de ti, sino que es de Dios, dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, dice el texto, y nos dio, sigue diciendo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nótese bien, querido hermano, tú y yo tenemos un ministerio, somos ministros de Cristo en su reconciliación con la humanidad. Nosotros somos agentes de reconciliación. Nótese bien que allí no menciona solamente a los pastores, o a los líderes, o a los ancianos, o a los evangelistas. No, a todo aquel que está en Cristo. Si tú estás en Cristo, querido hermano, eres una nueva criatura. Si eres una nueva criatura, eres por Dios, es decir, Dios es el que ha producido en ti el ser nueva criatura, pero ahora te da el ministerio de la reconciliación para que tú vayas a las otras personas y las traigas a Cristo para que ellos se reconcilien con Dios. Este es el trabajo que debemos hacer todos los que estamos en Cristo. Importantísimo, no es una obra de un solo hombre, no, es de todos. Y era lo que estaba sucediendo aquí en la iglesia primitiva. Había mucha abundancia de personas, pero los discípulos quedaron cortos. Como te dije, no es culpa de ellos. Es algo que se produjo por el crecimiento rápido. Sin embargo, fue atendida por los apóstoles. Y el versículo 12 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Interesante. Mira que ellos no tomaron la decisión sola. Y aquí vemos pautas para la organización de la iglesia, la dirigencia de la iglesia. No es algo que los apóstoles o los líderes simplemente toman decisiones y ya. No, tienen que reunirse. La iglesia se reúne y por democracia toma decisiones. La mayoría vota lo que la mayoría elige, entonces es hacia donde se inclina. Esa es la forma en cómo la iglesia se gobierna. Y Elena de White, en Hechos de los Apóstoles, páginas 78 y 79, dice: este método de consultar a los hermanos, usado en varias oportunidades en el Nuevo Testamento, sirvió para desbaratar los esfuerzos de Satanás por lograr que hubiera disensiones. Allí hay sabiduría, y es lo que Dios pide. La iglesia se debe gobernar de esta manera, en la mayoría reunirse y tomar decisiones, porque donde hay multitud de consejos, allí hay sabiduría. Y la iglesia de esa manera se dirige. No es el pastor quien toma las decisiones. En nuestra iglesia adventista no se hace así. Yo como pastor no es lo que yo diga, entonces así se hace. No, tenemos junta de iglesia. Y luego esa junta de iglesia no es la que toma las decisiones, porque ella pasa las propuestas, cuando son propuestas grandes, no obviamente algunas decisiones representativas. Esas decisiones no las toma la junta como tal, no. Ellas proponen, hacen la propuesta, y la iglesia en pleno, que nosotros le llamamos como la junta administrativa, es la iglesia en pleno, todos los bautizados, allí entre todos se toma la decisión. Esa es la forma en cómo se gobierna la iglesia, cómo se dirige la iglesia verdadera de Dios. No es por uno o dos, es entre todos. Ahora, en cuanto a la escogencia de esos líderes que estarán al frente, debe tenerse mucho cuidado. Y aquí dice el texto, versículo 3, da las pautas para escoger los líderes de la iglesia. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 cualidades poderosas. Primero, de buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Y tercero, de sabiduría. Esto debe tener el líder de iglesia. Y entonces la iglesia lo elige
vota, nosotros tenemos un proceso que se llama nombramientos. Primero se escoge una precomisión o comisión especial, que son 5 personas más la junta de iglesia, o a veces escogen el número de juntas más 5 personas, y allí está. Esa es la precomisión especial o la comisión especial o la precomisión, y ellos escogen a 5 personas o 7 dependiendo el grandor de la iglesia, y esas personas se les conoce como la comisión de nombramientos, y ellos con mucha oración, con mucho estudio de la Biblia y mucha consagración dirigidos por Dios y el pastor allí, toman entonces la reunión para nombrar a los que serán los líderes de iglesia. Pero todo eso se hace con votación de la iglesia en pleno. Luego que escojan el listado de todos los líderes, lo leen a la iglesia en pleno, y si hay sugerencias se escuchan en la comisión de nombramientos y se tienen en cuenta, y ya después de tener todo se hace la segunda lectura y la tercera, y luego entonces la entrega de cargos, porque se ha hecho un proceso de elección basado en la sugerencia de toda la iglesia. Esa es la forma como la iglesia adventista se administra. No es elegir por elegir, es elegir personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, dice el texto, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, la iglesia no se puede detener por cosas pequeñas, no, la iglesia tiene que avanzar, y hay que tener líderes que en vez de buscar problemas, sean líderes de soluciones. Es lamentable que hay líderes que estorban la obra de Dios, y esos líderes no deben nombrarse más. Porque tú, querido líder, escucha bien, si tú eres un líder de iglesia, has sido comisionado por la junta de nombramientos para llevar un cargo de iglesia, tu propósito, dice el manual de iglesia, y la Biblia también lo dice, porque el manual de iglesia está basado en la Biblia. Tu propósito no es detener la obra, no puedes convertirte en estorbo, y hay hermanos que, perdóneme la palabra y la forma en como lo diga tal vez, pero es que es así. Hay muchos que convierten en estorbo en la iglesia. En vez de permitir que la iglesia avance, ellos detienen todos los planes. Hay un plan misionero, hay un plan evangelístico, y entonces este hermano le pone peros aquí, peros allá, y son muchas trabas las que se le ponen a los planes, la obra que se está haciendo, y los líderes de iglesia no están para eso, querido hermano. Los líderes de iglesia no están para presentar problemas, sino soluciones. Hay que buscar soluciones. Bueno, hermano, traes un plan, está bien. ¿Y esto qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, no pongas trabas. Trata de buscarle solución y ayudar al hermano para que la iglesia tenga un buen plan misionero evangelístico. El propósito, querido hermano, de la junta de iglesia es proyectar planes misioneros evangelísticos. A veces nos reunimos es para proyectar planes de construcción, planes de esto y allí, allá, paseos, esto. Pero los planes misioneros y evangelísticos, ¿hacia dónde van? Esa es la razón de ser de la junta. Dios te escogió, querido hermano, como líder para que proyectes la iglesia y la iglesia siga creciendo en la predicación de la palabra. Esta es nuestra misión. Y eso, entonces, cuando se hace de esa manera, agrada a la iglesia. Y es lo que sucedió, dice el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, los nombres de algunos no son tan bonitos, ¿no? Pero es la obra que ellos iban a hacer. No te fijes tanto en el nombre, sino en la obra que ellos iban a hacer y el proceso que se tuvo en cuenta para elegir, lo mismo que nosotros como iglesia hoy debemos hacer. Mira esos consejos tan lindos que Dios deja, y si nosotros como iglesia lo hacemos así, entonces mira el resultado, versículo 7, allí está el resultado. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gloria al Señor. ¡Qué maravilloso! No se menciona que de entre los líderes hubiesen sacerdotes, pero sí aquí dice que muchos sacerdotes que primero eran duros hacia la verdad, no querían aceptar y perseguían, sin embargo se iban convirtiendo porque la iglesia estaba haciendo lo correcto. La iglesia estaba siguiendo los métodos que Cristo les había dejado. Querido hermano, cuando nos desenfocamos en esos métodos de Cristo, nos extraviamos y la iglesia se detiene.
porque hay muchos líderes que no tienen en cuenta los planes de Dios y van tratando de llevar sus propios planes. A mí no me parece esta idea y entonces me opongo. No, no es lo que a ti te parezca, querido hermano. Es el bien para la iglesia. Si un hermano trae un plan misionero, hay que apoyarlo, porque todo lo que se haga para el crecimiento de la iglesia, tenemos que apoyarlo, porque esa es nuestra razón de ser, que la iglesia crezca y muchos conozcan del Evangelio de Cristo Jesús. Y cierra el capítulo en el versículo 8 al 15, hablando acerca del arresto de Esteban. No voy a hablar mucho de esto, pero solamente quiero mencionarte lo que dice el versículo 10, porque muchos trataban de oponerse a Esteban, pero dice el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Gloria al Señor, qué maravilloso. Y mira que aquí se cumple aquella palabra que Jesús había dicho en el capítulo 21, versículo 15 de Lucas. Allí Jesús les dijo, Lucas 21, 15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mira qué bien, esa palabra que Jesús la mencionó allá, muchos años después se cumplió. Y aquí dice, no podían resistir a la palabra o a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Gloria al Señor. Y como no podían resistir, entonces el enemigo siempre utiliza sus artimañas porque él es engañador. Entonces eso fue lo que hicieron. Utilizaron engaños para enredar a Esteban. Sin embargo, al final, mira bien lo que dice el versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, es decir, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Gloria al Señor. Qué maravilloso, querido hermano. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Mostrar lo que somos. Que Cristo esté en nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos llene. Que seamos llenos de buen testimonio. Llenos del poder del Espíritu Santo y de sabiduría. Para que las personas vean en nosotros, no a nosotros, sino que vean a Cristo en nosotros. Cuando la iglesia tenga esto, avanzará, se extenderá y el Evangelio se podrá predicar en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces Cristo vendrá a esta tierra. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!